lo que yo les digo a todos, hay una confusión. Porque tú sabes, me dedico todo el tema de métricas, de análisis de datos, a los entrenamientos que prescribo, quiero que sean precisos y la ejecución y todo. Y hay mucha gente que me dice, es que no soy profesional, no me dedico a esto, porque voy a entrenar así, ¿sí? Y la realidad es de que no tienes que ser profesional para entrenar como un profesional. No tienes que serlo. 1, 2. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este primer episodio en el podcast de Normalizados. Literalmente qué emoción y qué nervios también. Este podcast es un podcast sobre todo sobre ciclismo, donde vamos a estar platicando acerca de análisis, datos, rendimiento, coaching, metodologías. Vamos a estar trayendo invitados. La verdad es que pues nos aventuramos un poquito a esto porque nos encanta compartir sobre el ciclismo, porque simplemente nos apasiona el ciclismo y porque de alguna forma pues estamos en este constante aprendizaje y queremos lograr pues el mejor rendimiento, ya sea para nosotros mismos o incluso también ayudar a los que están con nosotros, ¿no? Entonces, pues nada, primero queríamos tomarnos el tiempo de agradecer por estar escuchándonos o viéndonos si nos estás viendo en YouTube. Y pues nos vamos a introducir muy brevemente. Soy yo, Héctor John, pero primero vamos a empezar con Freddy. Así que Freddy, pues una vez más, gracias por estar aquí y si te puedes introducir brevemente. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues nada, igual, emocionado con este proyecto que traemos. Y pues bueno, mi nombre es Freddy Cruz. Igual, soy un apasionado del ciclismo. Soy ciclista, de hecho, desde los 6 años, casi desde que tengo memoria. Voy a cumplir 36, ya casi 30 años como ciclista. Y pues bueno, en su momento fui atleta de alto rendimiento. Tuve la fortuna de un rato poder vivir el tema del ciclismo de manera profesional. Me dedicaba a eso y por un mal, digo, sin hacer la historia tan larga, pero por un mal diagnóstico en aquel entonces, como en el 2011, un mal diagnóstico del corazón, me tuve que retirar del ciclismo profesional. Y pues después de eso quise seguir en el medio, donde comencé a estudiar como coach, a certificarme, etcétera. Y ahí es donde comencé a aplicarlo, tanto la experiencia y los estudios que estaba obteniendo. Y comencé a trabajar con atletas en el 2012. Y pues bueno, desde ese entonces me encanta el ciclismo. Ahora sí que seguí en el ciclismo, pero del otro lado de la moneda, ahora como coach, no como atleta. Y pues bueno, hasta la fecha es lo que sigo haciendo. Sigo compitiendo de manera, si le queremos llamar amateur elite. Sí, sigo siendo bastante ganchado con mis números, con mis entrenamientos, todo eso. Creo que eso es algo que nunca voy a dejar de hacerlo. Pues bueno, actualmente trabajo con atletas de todos los niveles, desde recreativos hasta profesionales. Soy cofundador de Wii Sports junto con mi hermano y pues bueno, ofrecemos servicios de coaching, de análisis de biomecánica, de todos esos temas. Entonces es lo que sigo haciendo y pues bueno, aquí estamos, ¿no? Súper. Pues ahora me toca a mí esa parte. Yo soy Héctor John. Y realmente, como que lo que nos pareció interesante, o por lo menos a mí me pareció interesante cuando le propuse la idea a Freddy de empezar esto, fue que, bueno, yo al final no me dedico al ciclismo, simplemente soy un ciclista apasionado, como quizá muchos de los que nos van a estar viendo o escuchando, pero que de alguna forma, pues el ciclismo me atrapó y siempre como que tuve la espinita de querer seguir aprendiendo, no solamente de mejorar mi propio rendimiento y explorar mis capacidades, sino que también de alguna forma empezó esta cosa interna de querer aprender y conocer más sobre el alto rendimiento, sobre el rendimiento en general, específicamente, bueno, en lo que más me gusta, que es el ciclismo. Y empecé una certificación en línea por UESCA y pues tiene poco que terminé esa certificación, entonces pues empezando también un poquito junto con Freddy también a asesorar a algunos atletas, a apoyarlos, a ayudarlos, pero pues en este constante aprendizaje que al final de cuentas pues es como encontrar ese Freddy en la parte de que pues él ya fue ciclista profesional, que trabaja con atletas profesionales, pero a su vez también con atletas aficionados, y pues yo la otra parte que realmente pues soy simplemente alguien
pues habitual, ¿no? O sea, que pues le gusta mucho el ciclismo, pero que también pues tengo otro trabajo, que tengo familia, que a veces no tienes la cantidad de tiempo suficiente como alguien que se dedica completamente al ciclismo, pero alrededor de todo eso, pues cómo podemos lograr pues sacar lo mejor de nosotros mismos, y eso es precisamente pues lo que queremos hacer aquí en este podcast, ¿no? Estar compartiendo un poquito de todo eso, no solamente de nosotros, sino como comentamos también pues de otros expertos, que al final de cuentas pues hay muchas maneras de llegar a un mismo final, ¿no? Queríamos empezar este primer episodio con algo que sí nos pareció como muy interesante y que es algo que muchos, sobre todo cuando vamos empezando, como que nos hacemos esa pregunta, sobre todo pues cuando empezamos un poquito más tarde, y es de que qué es lo que realmente nos separa a un atleta aficionado de alguien en el pelotón profesional, vamos a decir, en World Tour, o quizás hasta incluso los que están abajo del World Tour, que son también unas bestias literal. Pero hay veces que creemos que la brecha quizá no es tan grande, y conforme vas entrenando y vas pasando tiempo, te vas dando cuenta de por qué es que realmente están ahí. Y ahorita que está en su auge el Tour de France, pues es normal querer a veces compararnos con estos super ciclistas, ¿no? Y decir, bueno, realmente hasta qué punto pudiera llegar. Y si hubiera empezado más temprano, ahorita vamos a cubrir también más adelante algunos mitos, etcétera, realmente pudiera haber sido ciclista profesional, ¿no? Y afortunadamente, pues ahora en día ya hay muchas métricas. El ciclismo creo que es uno de los deportes más medibles globalmente. Es como si, no sé si en algún punto has visto la Fórmula Uno, pero la Fórmula Uno pues todo está completamente medido. Bueno, pues afortunadamente ahora en día con los avances tecnológicos, el ciclismo también puedes medir hasta los datos que menos te imaginas, y eso pues ya nos marca la pauta muchísimo para saber exactamente dónde es que estás como ciclista y cuál es tu potencial. Y no necesariamente siempre tiene que ser el alcanzar el nivel de los profesionales, pero realmente tu capacidad, hasta qué punto puedes llegar, y eso creo que se vuelve parte pues muy bonita, interesante del proceso. Entonces, pues precisamente queríamos empezar este episodio con eso. Y yo quería preguntarte, Freddy, entonces, pues realmente tú que ya has sido ciclista profesional, tú que ya que trabajas actualmente con ciclistas profesionales, ¿cuáles son esos primeros puntos, esas métricas o esos factores que tú ves en diferencia con un ciclista profesional? Incluso, por ejemplo, en ti mismo, ¿no? ¿Qué fue lo que eventualmente te empezó a marcar el hecho de que, oye, pues igual y sí tengo las capacidades como para ser ciclista profesional? Pues son varias, pero creo que, o sea, tomando como puntos principales, ¿qué es lo que los separa a los World Tour de los, vamos a llamarlos, mortales? ¿Sí? Pues primero que nada, y en resumen, fisiológicamente son superiores, ¿sí? Esa es una realidad literal. O sea, ¿qué significa esto? Que genéticamente, de nacimiento, son superiores en muchos sentidos. Y eso lo puedes observar con sus indicadores, ¿no? O sea, que tienen no sé, un VO2 max más alto, que es el VO2 max, como sabemos, pues es la máxima capacidad del cuerpo para lo que estamos inhalando, el oxígeno que estamos respirando. eh, la mayor parte de ese oxígeno, utilizarla como energía, ¿verdad? Entonces, tiene un VO2 max más alto, tienen su función mitocondrial. La mitocondria es como son unas adentro del músculo tenemos células que se encargan de producir energía con el oxígeno, todo eso. Entonces, su función mitocondrial es superior, su densidad mitocondrial, o sea, el número de mitocondrias en cada músculo que tienen es superior, la cantidad de capilares, que son las rutas por donde viaja el oxígeno, la sangre, todos esos tienen más capilares, su función cardiorrespiratoria, cuánta sangre bombean por cada latido, es superior. La manera de absorber, de funcionar de sus pulmones es superior. Entonces, en todos los sentidos, internamente, muscularmente, cardiorrespiratoriamente, son superiores, ¿no? Son muy eficientes, en pocas palabras. Esa es la primera. Y con esto podemos observar en sus métricas. O sea, al final de cuentas, como comentas, que podemos analizar todo hoy en día por medio de software de análisis, todo eso, podemos ver en sus picos de potencia de diferentes duraciones, de 5 segundos, de 1 minuto, de 5 minutos, de 20 minutos, de 1 hora, de 3 horas. O sea, sus producciones de potencia son altísimas porque son muy eficientes. ¿Ok? Entonces está esa parte. Luego también tenemos la parte de la capacidad para recuperarse.
son capaces de tolerar cargas más altas de entrenamiento. O sea, vemos en los atletas, en los ciclistas World Tour que toleran cargas de 20, de 25 hasta 30 horas semanales. Y no solo, o sea, no me refiero a que las sobreviven y pueden cumplirlas, sino realmente esa carga de entrenamiento la absorben de una manera positiva y se adaptan y mejoran. Sí, porque pues, literal, yo creo que todos, si queremos, podemos entrenar 30 horas a la semana, pero de eso Ujú. que lo hagamos de una manera adecuada, pues es diferente, ¿no? Entonces, su manera de recuperarse es mejor, toleran más cargas de entrenamiento. Si nos vamos por el lado, no sé, de la psicología también, y esto puede abarcar muchas cosas, ¿no? O sea, su manera de enfocarse, su disciplina, cómo hacen todo medido a la línea día a día, desde su dieta, sus entrenamientos, la ejecución de sus entrenamientos, son muy precisos en la manera de entrenar, la manera en la que toleran también el sufrimiento. O sea, ahora sí que estamos hablando, a lo mejor no lo notamos tanto en la televisión, pero bueno, los que somos ciclistas y que han habido momentos en nuestras carreras a nuestro nivel, cuando vamos sufriendo o cuando vamos haciendo ciertos intervalos súper altos donde a lo mejor doblamos la mano o levantamos el pie para no tocar ese punto extra de sufrimiento, es ahí donde entra también la diferencia de ellos, donde van al límite y todavía pueden superar ese límite o literal darle hasta casi casi desvanecerse, ¿verdad? O sea, o hemos visto atletas que llegan y se desvanecen. Entonces, la capacidad de sufrimiento también mental, etcétera, es superior, ¿verdad? Entonces, son muchas cosas que engloban y que los hacen capaces de poder llegar a ese nivel. Ya, sabes que ahorita que tocaste todos esos puntos, como que me vinieron muchas cosas a la mente, porque, pues, o sea, de alguna forma, dentro de mi pasión por el ciclismo, pues sí podría decir que, pues, le dedico una buena cantidad de horas, ¿no? O sea, entre normalmente 15, 18 horas, quizá, por ejemplo, que pues ya está un poquito más en la parte alta. Incluso he llegado a hacer 30 horas y como dices, o sea, sí, las he podido completar, pero acabó muerto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mi capacidad de recuperación, pues no es la misma que ellos tienen, no es nada más el volumen. Llevo poco realmente en el ciclismo, yo empecé en pandemia, llevo 6 años, pero pues la verdad es que soy muy dedicado y la verdad es que casi ni fallo, pero aún así, pues te das cuenta con el tiempo que hay una brecha muy grande. Digo, también yo tengo 36 años, ¿no? Entonces empecé tarde en el ciclismo, no necesariamente significa que eso sea realmente un factor tan importante, ahorita lo vamos a tocar más adelante en algunos mitos, pero sin duda alguna, pues hay como dices, un poquito de ese techo genético, ¿no? Que de alguna forma, ok, sí, dentro de un amateur, pues puede estar bien en un buen punto, pero de eso ya llegar a los puntos profesionales, pues hay un cierto límite que cada uno de nosotros de forma individual tenemos, ¿no? Y otra cosa que también decías de la parte del sufrimiento, de hecho, hace poquito que fue, no me acuerdo si fue la etapa 3 del Tour de France, donde ganó Poggi. Y atrás de él, antes de que arrancara, de que arrancara Poggi, pues venía Torito y venía también Vingegaard y creo que venía Remco. Y luego mi esposa me decía de que, oye, o sea, cuando arrancó Poggi, pero ¿por qué no lo cierran? O sea, se ve muy fácil de que, puta, güey, pero es que, de verdad, es que, o sea, si en algún punto estás ahí No le o has dices, estado como súbete a en la ese, bici para que veas que... sí, sí, o sea, como que si en algún punto has estado en ese sufrimiento, te das cuenta que es ya todo lo que puedes dar, ¿sabes? O sea, no te da para más. Y entonces, pues sí, o sea, esa capacidad de sufrimiento que ellos tienen, como dices, que luego de repente llegan, se desvanecen, pues quizá algunos de nosotros lo hemos experienciado pocas veces, que llegas y ya no diste más en un sprint o lo que sea, pero realmente es impresionante, ¿no? Lo que pueden llegar a dar. Y luego lo otro, pues también la parte psicológica, porque, y esto lo platicábamos fuera de cámara, pero pues una cosa es salir a rodar simplemente por gusto y por, pues, mejorar nosotros mismos, simplemente, ¿no? Pero otra cosa es también tener esa presión, ya que ya que alguien te está pagando por ello, ya que tienes un contrato de por medio y que tienes que estar rindiendo, y si no estás dando resultados, entonces, ¿qué puedes hacer? Porque si no puedes perder tu chamba, porque pues tal cual es chamba, ¿no? Pues creo que ese es un factor extra súper importante, el estar también súper enfocados todo el tiempo. Normalmente la gran mayoría de estos ciclistas pues terminan entrenando solos porque pues es la manera en la que mejor pueden eficientar el tiempo y su trabajo específicamente, porque son trabajos como muy específicos. De alguna forma, pues se vuelve también una vida solitaria, ¿no? Entonces, psicológicamente creo que eso es también algo como impresionante y ni se diga, no sé, por ejemplo, alguien como
Pogačar o Vingegaard, que siempre tienen que estar ahí arriba, 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 pues está muy cabrón como que todo eso que pueden soportar. Pero dentro de Sí, esto dime. sí, y no es una vida para todos, ahorita lo acabas de mencionar, es una vida solitaria, esa es una realidad. No en el mal sentido, simplemente Ujú. sí tienes un estilo de vida distinto. O sea, cuando era ciclista profesional recuerdo que mis salidas eran al cine, a un café, y te estoy hablando que tenía 18, 19, 20 años en el mero apogeo de la fiesta, donde pues obviamente mis amigos no querían ir a un café, ¿verdad? Entonces, sí es una vida muy distinta. A mí en lo personal no me costaba, pero si no es para todos, tienes que ser a lo mejor de cierta manera un poco más antisocial o más autista, no sé, no sé, ¿verdad? Pero sí es una vida muy distinta la que llevan y mentalmente sí son muy distintos. Y ahorita que comentabas, nada más para dar un ejemplo curioso de que dijiste, que comentaste que ellos al final de cuentas tienen cierta presión y cierto compromiso que lo tienen que hacer, ¿sí? Aunque lo disfruten a su manera. Sí es cierto, o sea, por ejemplo, si tú te enfermas hoy, si mañana amaneces con fiebre, pues obviamente no vas a ir a entrenar, ¿verdad? Ni siquiera te dan ganas. Entonces, yo he tenido atletas que, o sea, que a eso se dedican, que están en Europa compitiendo y les agarra fiebre en medio de una vuelta. O sea, y yo lo puedo ver con su variabilidad cardíaca y con sus métricas y cómo duermen mal y tienen que arrancar al día siguiente. Sí, obviamente que no apeligre su vida, ¿verdad? Eso ya es distinto, pero es ese punto donde dices, ay, canijo, o sea, yo no, ahorita yo ya no estoy dispuesto a hacer eso porque ni me pagan ni nada, ¿verdad? Me siento mal y no voy a Claro. entrenar. Entonces, sí están, sí mentalmente tienen que estar muy fuertes para muchas veces en escenarios donde no son ideales, pues para hacer lo que tienen que hacer, ¿verdad? Digo, incluso, por ejemplo, también si te das cuenta en las caídas, güey, que se caen y pues muchos de ellos la forzan para terminar la etapa cuando la gran mayoría del amateur te caíste y ya se acabó, ¿verdad? O Sí, sea, sí, sí. sí, entonces sí está como. Y luego, ¿sabes qué otra cosa también? Es que, y no sé si concuerdas, pero pues ahora el pelotón profesional, pues cada vez la entrada es de mucho más chicos. Entonces, o sea, el nivel de enfoque que tienen que tener desde pues muy temprana edad, por eso mismo, pues está diciendo digo, todavía no es evidente, pero pues que la carrera del ciclista profesional probablemente va a ser mucho menos longeva que lo que era antes, ¿no? No, ya lo es, definitivamente. O sea, antes era bien típico que en los 30 son los que dominaban el pelotón y que duraban hasta los 40, 42, 38, 44. Era súper común eso. Ya hoy en día ya prácticamente no ves eso. A lo mejor uno o dos, Pozzo Vivo que sigue ahí corriendo sus 40, 42 años, pero son uno o dos literal casos aislados. Ya la mayoría, como empiezan desde los 17, 18 súper mega enfocados, duran a lo mejor hasta los 30, 32 y ya, pues porque ya después quieren comenzar su familia, es muy cansado, entonces sí dura mucho menos, o no, o a lo mejor no de que dure menos, pero empiezan antes y terminan antes, ¿verdad? Sí, claro. O sea, pero por ejemplo, a ver, en tu experiencia, o sea, ahorita, más o menos desde qué edad ya les están empezando a poner atención a chavitos. Pues ahorita ya está mucho el tema de los development teams, donde desde 18 ya, definitivamente. O sea, antes de entrar a sub-23, que los sub-23 son de 19 a 22 años, Ujú. en juveniles, vaya, le llamamos juvenil C en México. Desde ahí ya le están echando el ojo, definitivamente. Con pruebas, ven sus indicadores y los proyectan a ver, pues para ver si pueden, que ahorita vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero Sí. hacen proyecciones y les echan el ojo desde esa edad. Ok. A ver, y por ejemplo, en tu caso específico, cuando apenas empezaste, ¿qué fueron esos indicadores que te empezaron a posicionar en algo factible? Decir, oye, pues igual y sí tengo como para entrar dentro pues de los ciclistas profesionales. Pues en aquel entonces era más empírico todo. Yo no Ujú, entrenaba con potenciómetro, entrenaba con frecuencia cardíaca. No ujú, había manera, o sea, nosotros que veníamos de México estábamos un poco atrasados. Sí, corríamos en Estados Unidos, no, pero veníamos de la cultura mexicana, entonces estábamos atrasados en tecnología, porque los americanos ya desde los 16, 15, 16, 17 años
ya los llevaban a Europa a correr y ya tenían potenciómetros, o sea, ya empezaban a medir. No había tantas métricas como quiera como hoy en día, pero ya los medían. A mí en lo personal lo que me empecé a dar cuenta es con los resultados. O sea, haz de cuenta que de juvenil, justo eso, como nos faltó mucho el tema de desarrollo y la tecnología, todo eso, en las edades juveniles, competencias en Europa, etcétera. Sí competíamos a nivel nacional, a Estados Unidos, en Canadá, pero no a nivel europeo tal cual. Estábamos atrasados en nivel, pero ya, por ejemplo, entrando a Sub-23, donde ya empecé con más tecnología, a entrenar, o sea, con mejores entrenadores, todo eso, empecé a alcanzar o alcancé el nivel de los mejores corredores Sub-23 pues, de Estados Unidos, que les está yendo bien en Europa, todos. Entonces, ese fue el primer indicador que me dijo, oye, sí, sí puedo. Y ya después de eso, cuando entré al equipo, al Chipotle, que era el development del Garmin, ya ahí, ya, pues como usamos potenciómetro, todo eso, pues ya podía corroborarlo con números. Ya me hicieron, por ejemplo, pruebas de VO2 Max, todo eso, entonces ya los indicadores estaban ahí, ¿no? Ok, entonces, pues si lo pasamos ya a la actualidad, por ejemplo, si llega un atleta contigo, ¿cuáles son esos primeros marcadores? Incluso igual hasta podemos ver algunos ejemplos, pero en lo que realmente pues tienes como tu primer enfoque. Pues de los marcadores más importantes es el VO2 Max. Para hacer una prueba de VO2 Max, o sea, literal con una mascarilla con un intercambiador de gases, no es tan fácil, no hay en todas partes, son costosas y tampoco es súper necesario porque hoy ahorita vamos a mostrar con los modelados, con los softwares que tenemos hoy en día y con los picos de potencia, todo eso, podemos estimar bastante preciso el VO2 Max sin necesidad de un laboratorio. Pero bueno, si tienen acceso y se puede todo, una prueba de 2 Max, o sea, eso te dice bastante del motor techo aeróbico del atleta. Eso viene muy dado por genética. Y Ujú. además de eso, prueba de lactato, si se tiene acceso a. Y ¿Qué es, además qué de es una eso, prueba de lactato? Perdón, para el que un- no un- conoce. una prueba de lactato es una prueba donde con un tipo glucómetro, o sea, te pinchan la oreja o el dedo, te toman muestras de sangre, miden tu nivel de lactato en la sangre. Sí, entonces, con un protocolo específico donde le vas incrementando por escalones la intensidad, X watts, etcétera, te vas midiendo los watts y el nivel de lactato en sangre. Entonces, eso te dice las capacidades del atleta, o sea, a partir de qué intensidades comienza a acumular más lactato en sangre, o sea, Ujú. empieza a volverse un entorno más ácido en el ejercicio, etcétera. Entonces, básicamente te dice las capacidades también del atleta para producir potencia y te dice muy buena información de su capacidad aeróbica y capacidad anaeróbica también. Entonces, Ok, que en ese caso, por ejemplo, cuando tú haces test de lactato comparativas, o bueno, no comparativas, pero cuando haces un test de lactato para un profesional contra un amateur, ¿dónde es que realmente se posicionan, o sea, esos umbrales, por decirlo así? O sea, o sea, me imagino que el del profesional, pues está como mucho más cercano a otros umbrales, ¿no? sí, o sea, hablando de, lo medimos por lo general por watts kilo, ¿sí? Entonces, los ciclistas profesionales, así resumiendo, pueden producir muchos watts y mantener sus niveles de lactato en sangre bajos. Significa que pues todavía cuando ya se te aumenta el lactato en la sangre, significa que es donde se te empiezan a hinchar las piernas, o sea, donde ya te empiezan a quemar y empiezas pues sí, a sufrir ese desgaste, ¿verdad? Entonces, Exacto. los profesionales, en pocas palabras, son muy capaces de producir alta energía, altos watts y mantenerse aeróbicamente hablando, por así decirlo, ¿no? Ujú. Pero Ok. bueno, entonces prueba de 2 Max, prueba de lactato, que te digo, como quieras, si no tienes acceso a estas pruebas, igual, con un potenciómetro, que eso sí la mayoría hoy en día ya tiene acceso, y con un software de análisis que utilizo, que se llama WKO. Hay otros softwares de análisis, pero ese es el que utilizo. Ahí vienen muchísimos indicadores que me dicen las capacidades del atleta, el talento, las capacidades, etcétera. Entonces, por medio de análisis ya te puedes dar cuenta muy fácil de las capacidades. Ok. Pues mira, de hecho, lo que hicimos fue que preparamos un ejemplo, porque, pues como comentó Freddy, él pues tiene también, trabaja con atletas profesionales, con ciclistas profesionales, y luego también pues con atletas aficionados. Incluso, bueno, en la comparativa, uno de los ejemplos voy a ser yo. Pues vamos si quieres, a compartir pantalla. Si nos estás escuchando en formato podcast, recuerda que también estamos en YouTube. Si quieres ver esto para tener ese apoyo gráfico, que creo que vale la pena, visítenos en el canal de YouTube. Pero vamos a compartir pantalla y Freddy nos va a mostrar
como la diferencia entre la curva de duración de potencia, que es este modelado específico del perfil, vamos a decir, del atleta a través de distintas duraciones. En este caso, mi caso, que soy un atleta aficionado, dedicado y un atleta profesional, ¿no? Entonces, vamos a Ah, compartir. ok, vamos a ponerte primero a ti, ¿sí? Ok. Ujú. Qué Este es nuestro nervios. amigo Héctor John. Ahí ya, Este, este es, ahí ya todos tienen mis números. sí, este es su, de hecho acabo de hacer un video de eso en redes. Esta es su huella digital, Ok. básicamente. Esto le llamamos Power Duration Curve, que es curva de potencia duración, donde graficamos, aquí en este caso agarré tus archivos de tu último año, sí, últimos Sí. 365 días para tener más información. Entonces aquí grafica, agarra todos tus archivos y pues, por ejemplo, el más largo has de haber hecho, no sé, 5, 6, 7 horas, que es este acá. Entonces aquí, lo amarillo que vemos aquí son tus récords de potencia en todas las duraciones, sí, de todos los archivos, desde un segundo hasta horas. Entonces aquí se traza una curva, naturalmente una curva de forma sinusoidal, que es como en S. Eh, y bueno, esto me dice muy buena información porque en base a esta curva de potencia de duración, podemos saber tus picos de potencia en cortas duraciones, o sea, de un segundo hasta 20 segundos, que es un sistema neuromuscular. Luego nos vamos con el sistema anaeróbico, que es, no sé, a partir de los 20 segundos hasta como los 2, 3 minutos. Y luego el sistema, tu VO2 max, que es entre 3 a 8 minutos más o menos. Y pues luego lo más aeróbico, que es en esta parte de acá. Entonces, y lo rojo que ven aquí es el modelado. Si es lo que el software en base a tus archivos te traza un estimado, un modelado, que si se fijan tiene bastante precisión aquí. Y pues ya en base a esto ya ves tu curva de potencia y duración, ya podemos saber bastante información. En base a toda esta información, el modelado te puede estimar el VO2 max, el FTP, el FRC, que es tu sistema anaeróbico, el Pmax, que es parte de tu sistema neuromuscular, tu resistencia, estamina, y entre otras métricas, ¿no? Entonces, Ca- aquí, ¿sí? No, no, no. Que Ah, ok. cabe recalcar algo, creo, y es que el sistema se va actualizando de acuerdo a lo que le vas alimentando, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que vemos ahí, y eso igual lo puedes explicar mejor, pero ahí en la parte de arriba donde dice Bike FTP, que tengo 304, pero luego tenemos del lado derecho el Model FTP, ¿no? Que es lo que modela en sí el software. Ujú. Y ahí pues sale considerablemente más bajo, ¿no? Porque dice 270 watts. Entonces, creo que ahí también es parte de interpretación del mismo coach de decir, bueno, o sea, realmente sí mi FTP está mucho más abajo, o es simplemente porque no le he alimentado los datos, no tengo esfuerzos, vamos a decir, últimamente en esa duración, ¿no? Correcto, esto es el Hero Bar, se le llama. Y estas métricas que vemos aquí, estas son en base a tus últimos 90 días. El programa por Ujú, default viene eso, o sea, se van cambiando. Y si, como tú dices, si no lo actualizas, esto significa que tenemos más de 90 días sin hacer un esfuerzo de 30, 40 minutos a tope. Entonces, ujú. por eso te modela un FTP menor. Pero pues eso ya con la experiencia del coach, todo eso, en base a tus archivos recientes, si haces otros intervalos más cortitos de media duración, tú puedes ajustar el FTP a tu gusto o a lo que Claro, estimes tú en base a tu experiencia. Entonces, pero ok. sí. No, ¿Qué es, si nos puedes compartir, qué es el TTE? time to exhaustion es el tiempo que puedes aguantar a tu FTP. Aquí, en este caso, digo, no está 100% actualizado, pero aquí el programa te está diciendo que puedes aguantar 40 minutos a 270 watts. A partir de los 40 minutos ya no puedes sostener tu FTP, ¿sí? Ok, Entonces, es el famoso concepto, todo el mundo decimos que el FTP es la máxima intensidad que podemos aguantar por una hora, ¿verdad? sí, Pero ya hoy en exacto. día con conceptos nuevos, todo eso, pues depende de hecho del atleta. Hay unos que pueden aguantar su FTP 35 minutos, otros 50 minutos, otros una hora con 5, los muy aeróbicos. Entonces depende del tipo de atleta. Entonces aquí te da muchas métricas el software, dependiendo del perfil del atleta, etcétera. Pero bueno, Ok. volviendo al tema de las métricas, pues en tus métricas, en base a tus archivos, todo eso, pues te está estimando un VO2 max de 64, un FTP. Esto no está 100% actualizado, pero andas alrededor de 290, 300 watts de FTP, ¿sí? Sí. Una Pimax, pues sí, de 1056 watts, y un FRC, que es tu sistema anaeróbico, de 19.
Entonces, esas son como que una de las métricas principales. Y tu potencia asociada al VO2 Max, que ronda alrededor de los 5 minutos, aquí podemos ver, si interpolamos, de 386 watts. ¿Ok? Ok. Y otra métrica, el PUP es primer umbral de potencia. Es lo que conocemos también en las pruebas de lactato como LT1, tu Ok. primer umbral de lactato. ¿Qué es esto? Es el límite de tu sistema aeróbico. O sea, a partir de arriba de esta intensidad de 233 watts, más o menos, no tiene que ser exacto, pero Ujú. después, por encima de esta intensidad, ya empiezas a quemar más glucógeno muscular. O sea, ya no Ok. estás, ya empiezas a oxidar más carbohidratos que grasas. Abajo de esta intensidad, todavía utilizas más el Más sistema eficiente en aeróbico. la oxidación. Ok. Sí, más, Ok. más eficiente en la Correcto. oxidación de grasas, todo eso. Ujú. Entonces, Ok. esas son las métricas principales que vamos a comparar de tuyas con un ciclista profesional. Ok, y perdón, y otra cosa, por ejemplo, cuando trabajas con un atleta nuevo, por eso de alguna forma también en cierto punto pides ciertos tests como para actualizar esa curva de potencia, ¿no? Y tener todo como más cercano a lo que son tus valores reales, porque pues si llega alguien nuevo que no ha hecho esfuerzos en ciertos puntos específicos, pues igual hay una desactualización, ¿no? Y por eso pues es mejor tener los valores más cercanos a tu rendimiento actual, ¿no? Es correcto. Las pruebas típicas que yo hago siempre para iniciar son 4 pruebas principalmente, que es una prueba de 5 segundos, o sea, un sprint a tope de 5 segundos, otro de 1 minuto, ¿sí? Que de hecho aquí está más o menos, otra de 5 minutos y otra de 20, 30 minutos. ¿Por qué estas pruebas? Porque te dan un perfil general muy, muy bueno, o sea, muy buena información, más bien, te dan muy buena información para saber el perfil del atleta, qué tipo de Exacto. ciclista es, si es más Ujú. aeróbico, si es más anaeróbico, si es completo, etcétera. Entonces, ¿y por qué se prueban esas duraciones? Porque en 5 segundos se encuentra, como les había explicado, el sistema neuromuscular. Luego, en 1 minuto está el sistema anaeróbico. En 5 minutos está tu sistema o tu potencia asociada al VO2 max. Sí. Y en 20, 30, 40 minutos está tu sistema aeróbico. Entonces ya pruebas todos los sistemas energéticos y ya tienes una idea un panorama del atleta. Bueno, y ahora si pasamos a pues la misma imagen, pero ahora de un atleta profesional y Aquí vamos a está. ver las diferencias. Entonces, pesos muy similares, 1 kilo más, 1 kilo menos, realmente no hace tanta diferencia, pero aquí podemos ver y los voy a estar cambiando una u otra. O sea, tu V2 Max, pues de 64, contra un V2 Max de 83. ¿Sí? Sí, eso Entonces, ¿qué significa? es Sí, impresionante. es una bastante diferencia. ¿Qué significa eso? Que este atleta, todo el oxígeno que inhala, la mayoría, o no la mayoría, pero utiliza Una muy buena parte. aprovecha mucho más el oxígeno que inhala para utilizarlo y convertirlo en energía. Y eso es súper crucial en atletas de, de alto rendimiento, ¿sí? Ujú. V2 Max, fíjate, caso curioso, digo, el P Max, en este caso, pues también te saca 110, 120 watts, que es bastante, pero incluso este atleta, la verdad que no es un sprinter, es más pasista. Entonces, estas métricas de aquí no las vamos a ver tan altas. Digo, esto también está un poco desactualizado, realmente anda entre 19 y 20, que no es tan alejado de ti. Entonces, Ujú. este atleta en esfuerzos cortos de 5, 15 segundos, a lo mejor de 30 segundos, realmente no es un atleta súper potente, incluso a nivel World Tour, pero en las áreas aeróbicas, que son las de acá, pues ya lo vemos la diferencia. Por ejemplo, un FTP, ya viste, Sí, 365 watts sí, sí, sí. contra, no, vamos a ignorar vamos a ponerte 290 ahorita, más o menos, ¿verdad? Ok, Este, estamos hablando de 80 watts de diferencia. claro. ¿Sí? Entonces, y mira, su Ujú. TT, él puede sostener eso una hora. Por una hora, claro. Una hora, donde a ti te marca 40 minutos. Entonces, no solo puedes sostener 80 watts más, sino los puedes sostener por mucho más tiempo. Y luego, pues también su FRC, que es su sistema anaeróbico, pues 582 watts, su potencia asociada al consumo, o sea, él puede sostener 5, 6, 7 minutos, casi 500 watts, 468, donde tú 380, ¿sí? Entonces Ujú. son casi 100 watts de diferencia su FTP y mira, su primer umbral, o sea, él a 200, aquí está un claro ejemplo, él a 290 Ya estoy, watts, ya estoy llorando, güey. él a 200 él a 290 watts está su primer umbral. ¿Qué significa eso? Que cuando tú vas a tu FTP, o sea, Sí. una intensidad que puedes sostener por 30 minutos,
y terminar completamente reventado, 30, 40 minutos, él va completamente o muy aeróbicamente. Él va en su zona, en la famosa zona 2. ¿Sí? Él puede ir Sí. platicando, puede ir bastante cómodo a 290 watts. Esto y obviamente muchas métricas más, pero este es un claro ejemplo que les queríamos mostrar de la diferencia entre un ciclista que está compitiendo pues, en los niveles más altos a un recreativo amateur de buen nivel. O sea, y no es por echarte flores, güey, pero la neta es de que pues, bajo no estás, ¿verdad? Y los que estén Sí, claro. escuchando este podcast, pues saben que esos números no son bajos. Sí, claro. Y Sí, sí, sí. pero a lo mejor pensan de que, no, qué tan alejados pueden estar, pues ya vimos que sí, bastante, ¿verdad? Sí, 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 claro. Sí, porque como que si hablamos así en términos generales, pero sí dices, oye, 300 watts, pues normalmente es un número decente, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, para ellos, pues 300 watts, pues es simplemente andar como cotorreando, ¿no? Y Sí. para muchos es, o sea, pues está pesado, sí, o sea, está muy pesado. Entonces, como que, pues todos esos puntos específicos que tocas, digo, incluso creo que eso es algo que muchos quizás están un poquito más familiarizados, pero el V2 Max, o sea, V2 Max de 83, sí, pues los genéticamente dotados realmente Ujú. son los que tienen ese tipo de valores, ¿no? Ahora, realmente creo que ese es uno de los, corrígeme si estoy mal, pero uno de los techos como más típicos genéticos, ¿no? O sea, ahí el V2 Max no es tan mejorable o se mejora poco, o qué opinas tú de eso? Mira, sí se mejora, todo es mejorable, pero sí es de lo que menos se mejora. Ya en atletas, vamos a llamarnos intermedios avanzadones, aunque seamos amateurs, Ujú. avanzadones, ya el V2 Max ya no tiene una gran mejora. Vamos a, poniéndolo en porcentaje, 5 o 10%, Sí, que exacto. O sea, no es como que estoy en 65 y que voy a llegar a 80. Eso es imposible. exactamente, exactamente. Ujú. Entonces, O échale sea, un 5, más que quiera. 10%, y 10% me estoy yendo alto, ¿verdad? A lo mejor es menos, pero Sí, vamos a utilizar ese rango así. Entonces, es de lo que es menos mejorable. Viene definitivamente muy dada por genética. Genética completamente. okey. ¿Y eso lo ves como muy común la gran mayoría de ciclistas profesionales? O sea, normalmente eso puede ser como un factor así de que normalmente tienen V2 max bastante altos. Sí, no todos andan en los 80s, todos deben de andar en los 70s, no sé, no literal, pero todos deben de andar por encima de los 75. Yo supondría debería de. Los sprinters tienen un V2 max más bajo que los escaladores, que los pasistas, etcétera, pero tienen que estar altos como quiera. Pero sí, a tu pregunta, todos tienen que andar relativamente altos en V2 max. Okey. Ahora, de todos esos factores, igual como platicamos al principio, realmente, o sea, okey, entendemos y nos damos cuenta que, como nos compartiste, pues fisiológicamente desde nacimiento, ¿no? Y obviamente pues también lo van construyendo y trabajando, pero son superiores en esa parte, ¿no? Pero quizá para el dedicado o igual también para el que va empezando, ¿cuál de estos puntos realmente es entrenable? ¿Todo es entrenable? ¿O hasta qué punto uno puede decir, bueno, hasta aquí llegué, ¿no? Es una muy buena pregunta y realmente todo es mejorable, todo. Todo se tiene que poder mejorar. Volvemos a lo mismo, desde el V2 Max, desde tu sprint, desde tu FTP, etcétera. Todo también tiene techo. Entonces, depende del perfil del atleta. O sea, en pocas palabras, unos ciclistas van a mejorar más porcentaje en las áreas aeróbicas, en los esfuerzos más largos, y otros más en las áreas anaeróbicos, o esfuerzos más cortos. Un sprinter va a mejorar más en lo intenso y un pasista, alguien más aeróbico, el FTP, etcétera, ¿no? Pero todo es mejorable. Nada más que lo que menos, lo que comentamos ahorita, de lo que menos se mejora es eso, es el V2 Max. Ok, y yo, por ejemplo, con mi genética de nacimiento, vamos a decir, bueno, no vamos a decir porque yo sé que soy mucho más aeróbico, por ejemplo, que de alta intensidad. ¿Se puede cambiar ese perfil o de alguna forma también estás topado en ese techo por naturaleza? Es decir, si yo dijera, no, yo quiero ser sprinter. No, no, también eso viene completamente dado por la genética, tu perfil de ciclista. Si hay manera de moverte más, o sea, hacerte más explosivo, más potente,
pero sí, vas a tener tu techo o tus limitaciones. Entonces es ahí donde viene la importancia de, pues, no sé, elegir eventos u objetivos que vayan más alineados a tu perfil. Que Ujú. esto muchas veces no sucede, o sea, hay mucha gente, pero a lo mejor no sabe porque no se miden, pero que hay mucha gente que naturalmente es más potente, que podría ser buenos para los circuitos, para las carreras de explosivas cortitas, etcétera. Y muy ir al extremo, pero sí pasa. Y quieren hacer Ironmans, Mm, ¿sí? sí. O quieren hacer los ultrafondos de, no sé, 300 kilómetros de bici, esos que hacen hoy en día, ¿no? Entonces, que se vale. Pero sí, o sea, lo ideal es buscar eventos que vayan más acorde a tu perfil. Sí, Pues sí que te incluso pueden. como dices, pues igual es porque realmente nunca se han probado, ¿no? Y realmente no saben qué tipo de perfil de atleta son, porque igual y pues ellos como que se inclinan a algo, pero fisiológicamente su cuerpo pues está remando contracorriente en ese aspecto, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Ok, pues digo, realmente creo que con eso queda un poquito claro cuáles son las diferencias fisiológicas, por lo menos psicológicas, como ya hablamos, que tiene un atleta World Tour, un ciclista profesional para nosotros aficionados, incluso un aficionado muy dedicado. Pero ahora que quiero también, con esto que dijimos que, bueno, pues todo es entrenable y todo se puede mejorar, siento que de alguna forma hay algunos mitos importantes que pudiéramos develar relacionados un poco a esto de lo que estamos platicando, porque la verdad es que, pues, afortunada y desafortunadamente, pues, hay mucha información allá afuera, pero a su vez también, si no sabes cernir realmente la buena información de la mala información, pues, te puedes quedar con ideas completamente erróneas, ¿no? Entonces, pues, aquí no es tanto lo que creemos, sino lo que sabemos que realmente funciona. Tú mucho más, pues, con la experiencia que tienes trabajando ya con muchos atletas, ¿no? Entonces, pues, estaría interesante como tratar de develar un poquito algunos de estos mitos que, pues se llevan a cabo mucho en los dimes y diretes de las rodadas grupales, ¿no? Entonces, pues por aquí apuntamos algunos y uno de ellos pues es de que si entrenas más horas en la bici, cualquiera puede llegar a un nivel profesional. ¿Qué opinas de esto? Sí, sí, es bien común eso. No, sorry, sorry, perdón por la respuesta, pero no. La realidad es de que para poder ser, para poder llegar a un nivel World Tour, tienes que tener la genética. Sin la genética, sin el talento físico, no hay manera de llegar. Aquí, perdón, pero la disciplina no mata talento. Obviamente, si tienes el talento y no eres disciplinado y no entrenas, pues tampoco vas a llegar, ¿verdad? Pero el talento es un componente necesario para poder llegar a esto. ¿A qué voy con esto? O sea, si todo el mundo se agarra entrenando 20, 25, 30 horas, e incluso si dejaran de trabajar, si dejaran a la familia, si dejaran toda la vida por el ciclismo, eso no les va a asegurar, y aunque sean súper disciplinados y tengan todo el material, el apoyo, todo eso, las oportunidades, todo eso, si no tienen la genética, no van a poder llegar. Esa es una Sí. realidad. Y eso es lo duro también, ¿no? Sobre todo para, digo, yo me imagino quizá Como un ahorita ya sé que te cayó jovencito, sí. de peso esa noticia, Héctor, pero Mi sueño frustrado de haber llegado a ser profesional a mis 36 años. Este, no, pero de hecho lo platicábamos porque, bueno, pues has tenido también atletas que quizá los traes desde que están un poco más jóvenes, que traen esa intención de llegar a, pues no desde abajo ya ser súper profesionales, pero ir como progresando en eso. Y hay un punto donde pues sí tienes que hablar con la verdad y decir, oye, pues siento que igual ibas a perder el tiempo, ¿no? sí, sí, es una plática dura y sí me ha tocado, pero se tiene que hacer, porque pues si no, imagínate, estás sacrificando todo, dando todo por algo que, pues, desgraciadamente no va a pasar, ¿verdad? Pero sí, y volviendo un poquito al tema anterior con esta pregunta, nuevamente, todos mejorarían, o sea, maximizaran su rendimiento si hicieran más volumen. Obviamente un volumen que pudieran tolerar considerando su trabajo, su familia, todo eso, pero la realidad es de que entre más volumen entrenes, entre más horas a la semana le metas, año tras año, no solo año tras año, estás construyendo capa tras capa, todos mejorarían definitivamente, pero de eso a que puedan llegar al nivel que se requiere, ya es diferente, ¿verdad?
Claro, sí, como dices, y entre más volumen hagas, pues sí mejoras, pero también cómo distribuyes ese volumen, ¿no? No, Que creo que es ajá, bien importante. suponiendo Eh, hipotéticamente hablando que el volumen que metas y que cada vez incrementas más, que lo haces bien a intensidades muy medidas, que duermas bien, que como, o sea, que hagas todo perfecto, vamos a hipotéticamente hablando, ¿verdad? sí, claro. Entre más volumen hagas, sí vas a seguir mejorando. Eso es Sí, un hecho porque y como está demostrado. decías, sí, fisiológicamente, pues mejoras tu densidad mitocondrial, tus capilares, o Y sea, está tu demostrado sistema con inmunológico. estudios que todos los top atletas de endurance, esquiadores, ciclistas, corredores, se caracterizan porque son los que entrenan más volumen. Sí, o Ujú, sea, entonces sí, eso es un factor súper importante. Pero pues hay okey. que... Y de hecho, ahorita que tocamos el tema de la distribución, pues llegamos al otro mito, que es, ok, sí, una cosa es hacer horas, pero luego también suele suceder, y ese es el típico y ya medio hasta trillado un poquito, pero el que siempre tienes que salir como a una intensidad súper fuerte para mejorar, que tienes que aprender a tolerar el dolor y siempre estar sufriendo como para realmente mejorar y poder ir más duro. Ayúdanos con eso. Sí, otro mito que lo ligaste bien, que es el famoso: para mejorar, tienes que entrenar más duro porque así el cuerpo se adapta al sufrimiento, se acostumbra a sufrimiento y mejoras. Y no, realmente eso es muy lejos de la realidad. Se tienen que distribuir las intensidades, las cargas súper bien. Y es eso, entre más entrenas, entre más volumen quieras meter para mejorar, más cuidadoso tienes que ser con las intensidades, mucho más. Entonces, ese es un mito muy, muy, muy común, ¿verdad? Sí, Hay que entrar más duro para mejorar y no, y no es estar peleados con la intensidad, ¿no? O sea, para nada. De hecho, por es ejemplo, para la necesaria. gente que sí, para la gente que igual y tiene poco tiempo, incluso a veces puede ser hasta mejor haciéndolo bien, combinar o meter un poquito más intensidad si no tienes tanta capacidad para meter volumen, ¿no? Pero el hecho de que no se haga con una estructura, no se haga realmente con un plan o un seguimiento, pues es lo que normalmente llega a esos valles o a esos sobreentrenamiento que luego muchas veces no saben realmente por qué sucede o que simplemente no avanzan. Es más, y tú lo puedes corroborar, pero si te pones a analizar como la distribución de zonas de entrenamiento de muchos atletas profesionales o dedicados, pues realmente pasan mucho más tiempo en zona 2, zona uno y poco tiempo en ciertas intensidades, ¿no? Sí, sí, el famoso entrenamiento polarizado que podemos hablar después de eso, Sí. ¿verdad? Pero sí, definitivamente la distribución de intensidades o de carga de entrenamiento es súper importante. No es la lógica de darle más duro para mejorar, pues definitivamente no. Entre más duro no está mejor. No. El siguiente mito que platicamos es que necesitas forzosamente empezar desde chico como para realmente tener potencial. Sí, otro bien, bien común que escucho mucho. No, es que tiene toda la vida rodando, por eso llegó ahí. O es que le da más duro que yo o me gana porque él empezó desde hace, ya tiene 20 años como ciclista y yo tengo nada más 8. Sí, se da Ujú, mucho eso, ¿eh? Entonces, no, también es un mito. Volvemos a lo mismo. Lo que dicta para ver si puedes llegar a ser World Tour o no es mucho, la mayoría es genética. Sí, entonces, si naciste con la genética, pues no necesitas haber sido ciclista de los 5 o 10 años. Y ahí tenemos pruebas como un Roglic, ¿sí? ujú, claro. Todo el mundo conocemos a Roglic, a Primoz Roglic. Él era esquiador y empezó el ciclismo que a los 20, no me acuerdo, 25, 24, no recuerdo exactamente. Remco era futbolista y empezó más al ciclismo a los 14, 15, 16 años, ya más grande. Chris Horner, el de los ganadores más viejos de la historia de Vuelta a España, que ganó a los 41, 42 años la Vuelta a España, él lo firmaron hasta los 28 años. Entonces, el tiempo no dicta, obviamente ayuda por el tema de la experiencia, también te desarrollas otras cosas como la garra, el colmillo, a lo mejor el sufrir, otras cosas, sí te ayuda. No estoy diciendo que no te ayude el tener más tiempo en la bici, pero no es un factor crucial para, para llegar a ser World Tour, definitivamente.
Oye, pero a ver, y un tema ahorita que tocas eso, pero sí de alguna forma, o sea, el tener, pues, esos años progresivos, ¿sí te ayuda a mejorar tus capacidades en general? O sea, el tener más ese tiempo o no necesariamente. O sea, es decir, si el hecho de que yo tenga 6 años, por ejemplo, de donde estaba a donde estoy ahorita, ¿sí me ayudó el tiempo o no es tanto eso? No, sí, sí ayuda. Sí está medio raro como separar eso, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que el tiempo no ayude a, que no te ayude a ser mejor en ciertas cosas o haber desarrollado más ciertas cosas. A lo que voy lo de World Tour es de que, o sea, ya vimos los números que se requieren para hacer World Tour. O sea, se requiere una eficiencia altísima aeróbica, mitocondrial, muscular, V2 Max, bla, bla, bla. Entonces, o sea, para llegar a ese nivel, a ese escalonzote, no es algo que los años te van a dar, eso es algo que te va a dar la Sí, claro. genética. Obviamente, si tienes más tiempo, o sea, pues vas construyendo una capa encima de la otra cada año, ¿verdad? Pero, por ejemplo, alguien Ujú. que está limitado genéticamente, el que construya una capa encima de la otra, a lo mejor mejora un 1% cada año y eso le va a ayudar un chorro a los 10, 15 años, ¿verdad? Pero alguien que tiene talento, a lo mejor va a mejorar un 5, un 15, exagerándole, un 8, un 10% cada año y eso lo va a llevar a un escalón mucho más alto. ¿Sí me explico con Okey. eso? Sí, 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 Entonces, eso claro, es lo sí, que sí, quiero sí. separar un poquito la respuesta. O sea, sí, el tiempo te Okey. ayuda a desarrollarte, capacidades, todo eso, pero Sí, no es realmente el diferenciador, ¿no? exactamente, sí. Okey. Y luego el otro que tenemos, y este es creo que uno de los más comunes, y es que el FTP es el número que más importa, es el número más hablado de todos, ¿no? En el ciclismo. Sí, ese concepto cuando salió con Kogan y Hunter Allen con el libro que escribieron, no me acuerdo qué año, en los principios de los 2000. No, pues se volvió y sigue siendo bien famoso ese concepto. Todo mundo, todos los ciclistas, el primer concepto que se aprenden es el FTP. Sí, Y sí, es un indicador importante, no te voy a decir que no, pero definitivamente hay otros necesitas otros para saber realmente todo el perfil del atleta, como ahorita vimos, la Pimax, el FRC, el VO2 Max, el FTP, o sea, es la suma, es el conjunto de todos estos indicadores que te dicen las capacidades del atleta, porque hay atletas que pueden tener un FTP algo más bajo que otro, pero los otros indicadores muchísimo más altos, y eso le permite estar en un nivel mucho más alto en el deporte, ¿sí me explico? sí, pues Entonces, precisamente, de hecho, el ejemplo ese, ¿no? Es de decir, bueno, 2 atletas tienen exactamente el mismo FTP, entonces, en teoría, deberían de acabar exactamente igual en una carrera. Pero luego, pues ese número solamente te dice una cosa, pero realmente si tú te vas a ver ese perfil del atleta, si uno de ellos es completamente anaeróbico y el otro mucho más aeróbico y están en una carrera de 3 4 horas, pues realmente quién va a ser el que va a ganar la carrera al final, ¿no? Todo depende pues de ese perfil y por eso el FTP pues no es el único número que importa. Como dices, sí, obviamente es un punto muy importante y pues si te das cuenta en el pelotón, pues normalmente los FTPs andan, pues, ¿qué será? 5 watt kilo más o menos mínimo. en el World Tour, O sea, en ciclistas profesionales, por decirlo así. No sé si World Tour, pero es que también dentro de los profesionales hay niveles, pero en sí. un nivel profesional bajo andan en los 5 y cachos. Ya en el World Ujú. Tour, pues estamos hablando en los 6 y cachos, ¿verdad? Sí, exacto, exacto. Sí, ya Sí. es totalmente, arriba. Y luego otro también es de que los profesionales no sienten dolor distinto, sino que solo lo toleran mejor. Sí, no, igual les duele igual que a nosotros. Simplemente ellos pues, ¿cómo le puedes decir? Están acostumbrados a eso, ¿verdad? O sea, si tienen 40, 50, 60 días de carreras al año, ellos están Sí. mucho más tiempo expuestos al sufrimiento y en algún punto lo normalizan un poco más, pero a ver, les va doliendo exagerado también, simplemente van a una mucho mayor velocidad, van a muchos más watts, pero el sentimiento que tú tienes cuando haces tus intervalos de VO2 Max, tus intervalos de umbral, tus sprints anaeróbicos, sienten exactamente lo mismo, simplemente están más acostumbrados a sentir eso y ellos mentalmente también están
más preparados para a lo mejor estirar más la liga, ¿verdad? O repetir Sí. más veces esos esfuerzos porque pues tienen que hacerlo. Sí, fíjate que, y eso es lo que hablamos al principio del ejemplo de en el Tour de France, ¿no? En la etapa de esa 3, de que, oye, ¿por qué no lo cerró o lo que sea? Y realmente esos atletas van al extra del límite, ¿no? Y realmente pues lo pueden tolerar. Pero sí, eso que comentas es bien importante de que pues sí, es que ellos están compitiendo pues muchísimo tiempo, entonces entre más estás expuesto a ese tipo de sensaciones, pues de alguna forma las normalizas, no en el sentido de que no te duela, pero simplemente como que ya sabes qué se siente, ¿no? Y entonces ya sabes hasta qué punto es tu máximo, hasta qué punto realmente puedes dar cuando a veces si solamente compites en uno o dos fondos al año, pues se vuelve un poco más complicado de saberlo. Otro caso que se me viene a la mente es en los típicos intervalos de VO2 Max, por ejemplo, ¿no? Estos intervalos de 3, 4, 5 minutos donde estás pues bastante forzado en esta capacidad aeróbica, máxima capacidad aeróbica. A mí, por ejemplo, me servía muchísimo, sobre todo cuando posterior ya venía alguna carrera, porque normalmente en las carreras, si estás dentro del pelotón principal, pues a veces tienden a llegar a este tipo de sensaciones, ¿no? Entonces, como que el trabajar esos intervalos antes ya me daba un poquito esa sensación de, o más bien ya me daba como mentalmente el saber cómo se sentía eso, ¿no? Ese tipo de esfuerzo y saber de que, ok, sí puedo estar aquí por este tiempo y no es de que Sin ya me voy a morirme. tronar o ya, sí, ya es lo máximo que puedo dar, ¿no? Entonces creo que ellos estar expuestos constantemente a este tipo de esfuerzos y variaciones, pues todavía les da esa capacidad extra, ¿no? Lo acabas de decir correctamente, o sea, como están expuestos a cada rato a ese tipo de esfuerzos, vamos a llamarle, no sé si podemos decir de esta manera, pero no les da miedo exponerse a esa sensación horrible. Sí, O sea, pues una sensación horrible realmente cuando haces trabajos de V2 Max o cuando vas al límite así, es que te vas a morir, ¿verdad? Entonces, sí, para ellos es normal, les va doliendo demasiado, pero para ellos es normal. Un ejemplo que puedo comentar es con atletas que les he puesto, cuando yo voy con ellos y les he puesto pruebas de 5 minutos para testear su V2 Max, en cierto segmento una subida de 10, 15 minutos que quieran hacer PR, o para sacar un pico de potencia, etcétera. Voy con ellos y al terminar, me ha pasado esto, al terminar su X test de X tiempo, donde yo espero que en un test así deben de literal terminar de que no se, desde que se tienen que bajar al piso, de que ya no pueden pedalear y no pueden decirme ni media palabra, ni una sola letra porque no tienen el aire para hacerlo, ¿sí? Más sin embargo, les pregunto, ¿rompiste récord? O sea, al momento que cuando termina la prueba, ¿cómo te fue? ¿Rompiste récord? Y me contestan, no estoy diciendo que no me contesten agitados, que no les siga doliendo, pero me dicen, sí, sí salió. Entonces, de ahí yo ya me doy cuenta que realmente un máximo esfuerzo no hizo. Sí, ya, entonces, ok. esos son ejemplos donde no probé 5 minutos, son esfuerzos donde me doy cuenta que mentalmente todavía no pueden llegar a ese Sí, límite. claro, claro. Sí, a ese punto de ya te quebraste. Sí, se entiende porque la mente no le gusta, a la mente no le gusta eso, entonces la mente te bloquea para que ya no le sigas metiendo más, para que no llegues a ese punto, si es que no estás acostumbrado o Sí, o sea, expuesto a lo la mismo. tendencia y la reacción natural del cuerpo es, oye, algo no está bien, quiero Sí, salirme de este estado, ¿no? sí, exactamente. Entonces, sí, está Exactamente, sí, curioso. sí. Pues bien, la verdad es que yo creo que tocamos aquí temas bastante interesantes, sobre todo, pues sí, ahora que está el Tour de France y que inevitablemente nos queremos comparar con estos superatletas, pero llega el punto de verdad, o por lo menos a mí me ha pasado, que aún y siendo súper dedicado y todo, sí llega un punto donde ya te das cuenta, donde te entra el 20 y dices, no, es que esto es, o sea, esto ya es otra cosa, o sea, ya están en completamente otro nivel, ¿no? Pero también pues es divertido y es interesante como poder a veces echar números y decir, bueno, pues aquí estoy. Y el hecho de que no, porque no todo mundo entra al ciclismo para ser profesional, ¿no? Simplemente es por diversión, por mejorar tu rendimiento, por mejorar simplemente tus capacidades. Y ese aspecto y esa parte del proceso también lo vuelven súper divertido. Incluso si no llegas a estar en un nivel profesional, pues puedes estar en un nivel bastante competitivo y eso pues lo vuelve también bien divertido, ¿no? Sí, lo acabas de decir muy bien. Lo que yo les digo a todos, hay una confusión. Porque tú sabes, me dedico todo el tema de métricas, de análisis de datos, a los entrenamientos que prescribo, quiero que sean precisos y la ejecución y todo. Y hay mucha gente
que me dice, es que a ver, no soy profesional, no me dedico a esto, porque voy a entrenar así, ¿sí? Y, yo- y la realidad es de que no tienes que ser profesional para entrenar como un profesional. No tienes que Ujú. serlo. Como tú dijiste, es divertido. A mí me sigue encantando mis números y ir a los watts. O sea, yo realmente me entretengo y Sí, veo lo que tú también, disfrutas. evidentemente. O sea, entonces no tienes que ser profesional para entrenar como un profesional. Y no es de que tengas aspiraciones a ser profesional, simplemente es algo que te gusta, ves tus números avanzar. Y está bien interesante porque contigo, como no hemos hecho entrenamientos de calor y todo este tipo de locuras, con alguien amateur, que eres tú, o sea, está interesante cómo los números se van moviendo y cómo el cuerpo es bien inteligente y se adapta, y eso es lo que lo vuelve interesante, ¿verdad? Independientemente del nivel que seas. Entonces, sí Claro, está, sí, sí, sí. sí. Sí, definitivamente. Y algo también importante es, que me gustaría comunicar, pues es que si nunca has tenido la oportunidad de entrenar de forma estructurada, igual estaría bien que lo probaras, porque sé que entrenar estructuradamente en algún punto no es para todos. Sobre todo, pues digo, hay muchísimos factores, ¿no? Que entran en la ecuación. Si tienes si no tienes horarios consistentes, si tienes una vida muy variable, todo se puede adaptar, ¿no? Eso creo que es importante hacerlo, saber, de que no necesariamente necesitas disponer de todo el tiempo. O sea, realmente se puede manejar un plan estructurado de acuerdo a tu vida, la vida, pues tal cual de cada quien personalizado. Pero si nunca lo has probado, sí vale la pena por lo menos que lo pruebes en algún momento, como para saber de que, pues, qué tan rápido y qué también de forma exponencial puedes empezar a mejorar. Pero también puede llegar el punto, porque me ha pasado platicando con amigos, etcétera, donde dicen, oye, lo intenté y la verdad es que no es para mí, porque hay gente que no está dispuesta a entrenar solo, que no, simplemente no le da, etcétera, y también es válido, ¿no? Sí, sí, no, es lo mismo, volvemos a lo mismo. No es para todos, pero fíjate, lo interesante es que sí es para muchos y que muchos Ujú. ni saben. Sí, Eso está, exacto. está cura eso porque yo, juta, te he trabajado con tantos atletas donde su vida era completamente distinta. eh, Típico, carnes asadas todas las semanas y la chevecita y los socialitos entraron y al inicio incluso los primeros meses ni me hacían caso en los entrenamientos. O sea, yo les planificaba, no sé, ni me hacían caso, faltaban. Y conforme fueron observando, cómo fueron mejorando, hoy en día son de los atletas más disciplinados que tengo. Viajan y si llegan su vuelo de regreso a Monterrey, llega a las, no sé, a la 1 o 3 de la tarde, llegan a su casa y a las 5 o 6 se suben al rodillo para no perderse la sesión del día. Claro, sí, sí. No es de que, pues qué loco, No, 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 simplemente lo hacen por gusto porque quieren seguir entrenando, ven sus métricas, etcétera. Entonces, a lo que voy con esto es de que no es para todos, pero curiosamente es para muchos que ni siquiera saben. Sí. Perfectísimo. Pues bueno, yo creo que por aquí podemos terminar este episodio. De verdad que estoy muy contento de que ya Lo lo hicimos. hayamos grabado. Sí, de que lo hicimos. Pues muchas gracias si te quedaste hasta aquí por estar escuchando, por estarnos viendo. Por favor, no te olvides de suscribirte al canal si estás en YouTube o de igual forma dejarnos un review, preferiblemente 5 estrellas, y que lo compartas con quien creas que le pueda interesar, porque vamos a estar haciendo más de este tipo de episodios hablando sobre pues temas bastante relevantes e interesantes. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por darnos un poquito de tu tiempo. Nosotros estamos muy contentos. Yo soy Héctor John, y aquí está Freddy Cruz también con nosotros. Vamos a estar publicando constantemente aquí en Normalizados, así que pues muchas gracias y que tengas excelente día. Nos vemos. Bye bye.